Dice, creo que el apóstol Pablo y un grupo hicieron este tipo de voto con sacrificios para quedar murmuradores. ¿Por qué? Bien, vamos a comentar esa pregunta que nos han hecho. Evidentemente sabemos que Pablo no terminó de hacer ese sacrificio. Y además él no lo iba a hacer. Hoy es importante entender, primero de todo, que él no lo hizo. Simplemente iba a acompañar a los que estaban ya obligados. O sea, porque acuérdense, y hay que leer todo el contexto y toda la escena. Hay que entender, y siempre he puesto como ejemplo, la transición que ocurrió entre Shaul y David. Preste muchísima atención porque esta es una muy buena pregunta. Cuando Shaul era rey todavía, Dios ungió a David, ¿ok? Siendo todavía Shaul rey, pero todavía no había sido depuesto de su trono. Muchos, de hecho, inclusive, instaron a David a decirle, oye, ya tú eres el rey, ya te ungió Dios y todo, ¿por qué no vas y te posesionas? ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue la respuesta? Dijo, yo no seré, yo no voy a atentar contra el ungido de Adonai. ¿Qué significa la expresión? Si Hashem lo ungió y lo puso allí, pues que Hashem lo quite. Ya vendrá mi turno, no hay afán. Entonces, fíjense que ya estando David habilitado para reinar, no corrió, no se apresuró a ir a reinar. Está claro, ¿no? ¿Se entiende? ¿Recordamos ese pasaje, esa situación? Bien. Entonces, cuando Shaul llega a Jerusalén con los otros que venían con él no sabe nada. De repente lo reciben y le dicen, oye, que aquí hay una gente que hizo voto. Hombre, que es lo lógico, esa gente ya viene con el voto antes de que Shaul o Pablo los conociera. No le iba a decir, mira, ya vino Mashiach y acabó con los votos. A ver, primero que era algo voluntario, no era un mandamiento, era algo voluntario. Entonces, Pablo no iba a salir diciendo ahora, no, es que ya Mashiach acabó con los sacrificios, ya no vayas a hacer nada. Hombre, termina la transición. Ya lo que empezaste, pues termínalo. Y ya está. Y aún así, fíjense que quizás por la misma providencia divina, se presentó el alboroto y Pablo no terminó de hacer ese ritual. Ya está. Entonces, en términos generales, si el templo todavía estaba allí, hagan de cuenta que el templo es Shaul y que Mashiach es David. Dios tenía que quitar el templo y ya. Mashiach y los efectos de toda su obra ya se vendrían a ver natural y espontáneamente. Pero entonces Pablo, claro, no vamos a ver a los apóstoles, digamos, hablando y disparateando del templo. De hecho, iban a orar allá. Iban a orar al templo. Tú te preguntas, bueno, ¿y para qué iban a orar allá si ya sabían que se iba a destruir? Hombre, por la misma lógica que acabo de explicar. Hashem lo puso, Hashem lo va a quitar. Una vez se quitó el templo, pues ya está, se acabó. No iban a seguir ellos tratando de hacer sacrificios en otro lado, ni más faltaba. Allí se terminaría de cerrar ese ciclo automáticamente. Se termina de cerrar ese ciclo y ya está. Porque Hashem lo que empieza, lo termina. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces a veces de pronto podemos llegar a tener esta inquietud como si los apóstoles hubiesen estado todavía, no sé, como de acuerdo o haciendo sacrificio, cosas por el estilo. Repito, Pablo encontró a esta gente ya con el voto hecho. Lo único que faltaba era que terminaran de hacer el proceso. Bueno, ¿qué más da? Pues que lo haga. Pero aún así, insisto, hay que tener presente que él no terminó haciendo el sacrificio. Primero que no lo hacía por él, porque él no tenía voto ahí. Eran otros los que lo tenían. Y los terminó de acompañar. De hecho, pagó o lo que hizo fue financiar. Y eso, repito, para que se despejase la duda de que Pablo estaba enseñando a violar la Torah. Hay que tener en cuenta eso, porque hay que ser estratégico. Por ejemplo, hay otro versículo en Corintios donde Pablo aparentemente dice, si fuiste llamado incircunciso, quédate así. Cualquiera que lee ese versículo fuera de su contexto histórico pensará que Pablo está diciéndole a los gentiles, ya no se circunciden. Ojo, presten mucha atención. Pero, ¿qué hay en el contexto? Acuérdense que estábamos o estaban en ese momento en pleno imperio romano y cuando una persona que era romana empezaba a mostrar vistas
de que ya no compartía en las mismas fiestas romanas, ya no iba, tenía distintivos, ¿no? Claros indicios de que ya estaba cambiando su cultura, entonces podía ser o podía estarse expuesta a que la llevasen a un tribunal y le comprobaran si estaba circuncidado. De comprobarse que estaba circuncidado, eso era símbolo inequívoco de que era judío y por lo tanto o extranjero. Y como extranjero perdía estatus, perdía derechos, perdía una cantidad de cosas que Pablo en ese momento lo que dice, a ver, la circuncisión en la carne para efectos de salvación no es nada. Y la incircuncisión pues tampoco, porque no por eso es que te vas a salvar. Pero resulta que si te circuncidas en este momento, bajo estas circunstancias, te expones a unos padecimientos que, hombre, vamos a tomárnoslo con calma. Quizás de pronto en 10, 15 años se acaba el Imperio Romano y ya te podrás circuncidar. Pero en estos momentos quédate como Dios te llamó, ¿eh? ¿Por qué? Porque sería imprudente. Además, Dios no te lo está presionando porque hay que quitarnos eso de la cabeza, que si no haces un mandamiento como este de la circuncisión, ojo, aclaro, como este, que consiste en una cuestión personal, íntima y todo, entonces vas a perder la salvación. O Dios te va a castigar. Acuérdense que Dios llamó a Abraham de 75 años y se vino a circuncidar casi a los 100. ¿De acuerdo? Hombre, porque no hay prisa con esto, que es un mandamiento y hay que hacerlo, claro está, pero cada cosa en su circunstancia. Acuérdense que hemos hablado mucho de la preservación y la preeminencia de la vida, con todo lo que ello implica. Entonces, si estamos en el Imperio Romano, imagínate, te descubrían que estaba circuncidado, vaya, usted ya no es ciudadano de Roma, usted es un extranjero y le cae esta imposición de impuestos y de contribuciones y vaya, terminaba bastante mal. Entonces, fíjate tú qué filosofía tan profunda, porque Pablo con esto está enseñando, oye, que tampoco es que te vas a hacer ahora el mártir de la circuncisión. Oh, mira, me están poniendo impuestos porque Vale. soy Y un ahora mártir. en vídeo, ahora me están viendo a mí y oyendo. Vamos a ver quién está hablando por allí. ¿Sí? Hay alguien que está, ahora sí, ya lo he silenciado. No sé quién es, la verdad, pero ya está el vídeo allí y te estamos oyendo, pero ya lo he silenciado, ¿ok? Galaxy Man. No sé, a ver. Ahí está silenciado, dejémoslo así. Muy bien. Entonces, miren qué profundo es esto, ¿eh? Miren qué profundo es esto. No es tan a la ligera, porque, a ver, por ejemplo, al pueblo adventista le ha pasado un poco así. Miren la diferencia de actitud frente a un mandamiento y que en ninguna manera estamos hablando de violarlo ni nada por el estilo. Por ejemplo, con el Shabbat. Nosotros sabemos que en Shabbat, en lo que dependa de nosotros, no debemos trabajar, no debemos ocuparnos, no debemos buscar actividades seculares para hacer, ni procurar ganancias económicas, ni nada. Debemos quedarnos quietos en guardia allí por si acaso se nos requiere hacer el bien. Eso yo creo que lo he dicho muy claro muchas veces. Pero ¿qué ha pasado con los hermanos adventistas? Hombre, que ellos han llevado al extremo que hasta algunos han preferido no estudiar porque la carrera que quieren estudiar les implica ir un sábado a clases, o han preferido dejar un trabajo así drásticamente solo porque les toca trabajar en Shabbat. Y sí, puede ser que están como los mártires del Shabbat, puede ser que hasta llegan a jactarse y a gloriarse de eso, pero no es la filosofía del mandamiento. A ver, que Dios no te está mandando a que padezcas de esa manera. Hombre, si ya vienes con un trabajo y de alguna manera te impusieron, lo que te está diciendo el Señor es que, bueno, ora para que te salga otro trabajo, trata de negociar un cambio de horario, en lo que requiera diligencia, nada perezosos, ¿ok? Pero no te está mandando a renunciar. O si lo vas a hacer, no sé, ser responsable, porque luego, si no tienes ni siquiera a quien te ayude con la comida de tus hijos o la tuya propia, o con las necesidades básicas, vas a estar que padeciendo. Acuérdense lo que dijo Mashiach, el Shabbat se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. No te está mandando a que te mates allí por guardarle el día, para que te vean que tú eres súper observante. No,
Esa no es la filosofía. Nosotros debemos orar siempre para que en lo posible no nos toque trabajar en Shabbat. Si llegase a darse, repito, entonces pues hacer la gestión hasta lo máximo posible y esperar y ver la cuestión de asegurar, repito, la vida, asegurar las necesidades básicas de la vida para que no estés luego como pasando necesidades sin habértelo pedido Dios de esa manera. Lo mismo pasa con la circuncisión. En ese momento, si te ibas a circuncidar y resulta que se te agravaba y se te transformaba la existencia, hombre, esperemos un poco, quédate así, no hay necesidad de circuncidarse. Ahora, yo pregunto, ¿será que esas palabras de Pablo hoy, en este contexto en el que estamos, se pueden aplicar igual? Hombre, claro que no. Porque hoy no estamos bajo esta especie de discriminación racial o cultural. Aquí les da igual, en el país donde estemos, si tú te circuncidas o no te circuncidas, o les da igual si tú practicas una religión versus otra. O sea que hoy no hay esa excusa. Hoy nadie puede decir, mira, que aquí Pablo dice que si te llamó incircunciso, quédate así. No, 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 porque Pablo claramente siempre estuvo a favor de la circuncisión. Entonces, este mismo esquema histórico contextual sirve para entender lo del templo. Estaban en Israel, estaba el templo que Dios había permitido de una u otra manera estar allí. Mashiach estuvo allí efectivamente. Pero mira qué curioso que nunca vemos, por ejemplo, a Mashiach haciendo sacrificios. Claro, porque él mismo lo dijo, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Nadie. Nadie me ha visto a mí haciendo cosas extrañas, ni violando la Torah, ni nada. Evidentemente él no lo hacía. Pero mira que durante todo el relato del Evangelio no vemos a los apóstoles haciendo sacrificio, ¿eh? A ninguno. Ellos andaban era con Mashiach. Estaban en su momento con el novio, como él mismo lo describe en un pasaje, ¿no? Entonces, ya luego cuando viene el tema de que Mashiach traspasa los cielos y ellos se quedan aquí, asisten a Pentecostés en el templo. En el caso de Pablo, acompañó a los que estaban terminando de hacer algún trámite en el templo, y eso, repito, no se puede usar de excusa o de pretexto para pensar que es válido hacer sacrificios en el templo. No, no se puede sacar de su contexto. Hay que entender la transitoriedad de las cosas y entender cuando los ciclos se han cerrado. Si el ciclo se cerró porque ya Mashiach dijo no quedará piedra sobre piedra, ya está, no hay más templo y por lo tanto no hay más sacrificio, por lo tanto no hay más sacerdocio levítico. Ahora somos real sacerdocio según el orden de Mashiach, según el juramento de Melquisedec. Entonces, digamos que los versículos parece que dicen una cosita de nada, pero están amarrados como una gran raíz a todo un trasfondo de cosas que hay que tomarse el tiempo entonces de depurarlo, de decantarlo. Vamos a ver en el chat qué están comentando. Dice, perfecta tu explicación, muchos se basan mal, pero esto es para argumentar la retoma de sacrificios animales en el tercer templo. No tiene lógica y es, en mi humilde opinión, ceguera y un irrespeto con Mashiach y sus múltiples reconciliaciones en él. Perfecto, o sea, yo creo que lo has entendido muy bien, ¿no? Dice, ¿se puede decir que si alguno tiene el sentir de hacer un voto de esta clase, el sacrificio Mashiach reemplazaría los sacrificios que el voto demanda hacia el final? Sí, sí, básicamente sí. Hay que tener todo ese cuidado. Ahora, otra cosa muy curiosa sobre este mandamiento, sobre esta ley de los votos, y es que según cuenta el Talmud de Babilonia, aquí ya un poco de historia, no porque el Talmud tenga algo de sacralidad, sino porque es un referente histórico. El Talmud de Babilonia dice que una persona comúnmente hacía voto de Nazir apenas 30 días. Apenas 30 días. Es decir, ustedes no se pueden, no, digamos, en el Talmud no te dicen que era muy común ver a los israelitas así todos cabellones o con trenzas o con rastas y cosas así. No, lo normal era 30 días. Se dice en el Talmud que la persona que más duró con un voto de Nazir fue 6 meses nada más. O sea, 6 meses. Digamos, ¿por qué? Porque es un voto difícil. Lo que pasa es que por eso Hashem dice, a ver, no se te vaya la lengua haciendo votos ahí a la loca, porque si haces un voto te lo voy a cobrar. Esto es serio, no pienses que yo soy como allí, como que me vas a sorprender. Esto es serio, entonces yo no te estoy pidiendo que hagas votos,
pero si lo vas a hacer, te lo voy a exigir. Entonces tú te imaginas 6 meses, digamos, las cosas que podían pasar. Hombre, te ibas a ganar que la ofrenda de un sacrificio sin más ni más, que Dios no te lo estaba pidiendo. Entonces, como que piénsalo 2 veces, ¿no? Antes de llegar a hacerlo. Dice, no creo que se pueda hacer ese voto hoy porque estaba regulado con procedimientos relacionados al templo. Adventista relación Shabbat con salvación. Sansón era Nazir y Yohanan el Inmersor también. En ellos no hubo tiempo determinado de voto. Bueno, en Yohanan no creo que aplique esto, no sé, no lo he visto en Juan el Inmersor, la verdad. No lo he visto. Sansón sí lo era. Y mira qué curioso, ¿eh? En la época de los jueces tampoco estaba funcionando a todas el templo. Cada quien hacía lo que parecía y mira que, pues, en qué terminó Sansón también. Entonces, lo que se pudiera hacer, repito, articulando, porque este es un componente que hay que prestarle atención. La pregunta de la hermana tiene toda la lógica. Si Mashiach hoy reemplaza los sacrificios y los hace figurativa o simbólicamente en el santuario celestial, entonces aquí la pregunta que nos quedaría sería, bueno, y cuando te vayas a cortar el cabello, ¿ante quién te lo cortas? Digamos que no hay una regulación modelo en el Evangelio, porque a primera instancia lo que tendríamos que empezar a especular un poco, y eso nos tomaría mucho tiempo y creo que seguiría en especulación, sería decir, bueno, se tiene que presentar ante las autoridades de su congregación y cortarse el cabello delante de las autoridades de su congregación y ya está. Algo así, pero sonaría bastante extraño, ¿no? La verdad no me atrevería a decirlo. De que se puede, hombre, pudiera ser, lo digo, porque si Mashiach suple los sacrificios, ya lo que quedaría es que te abstengas de lo que está regulado allí acerca del vino, de la uva, que te abstengas de tocar cadáveres y dejarte crecer el cabello. Pero por lo mismo les digo que el referente histórico eran apenas 30 días. Yo normalmente me corto el cabello una vez al mes o cada mes. Y no es que me crezca así las cantidades de cabello, ¿no? Es como muy curioso, la verdad. Digamos que a la hora de hacer el voto no se acostumbraba a que las personas, repito, fuesen allí con sus grandes trenzas y sus grandes cosas. Aquí dice, en ellos no hubo tiempo determinado de voto por la dieta. Que vuelve y digo, el caso de, bueno, el caso de Sansón es distinto porque él fue desde nacimiento. Él fue desde nacimiento y aún así sabemos que cuando a él le cortan el cabello fue por, pues, la trampa que le tendieron y todo lo demás. Y bueno, ya sabemos cómo terminó, insisto. En el caso de Juan, no termino de verlo, pero igual no tampoco se registra que en algún momento él haya ofrecido algún sacrificio o algo por el estilo. Esto como que se va difuminando un poco, por eso yo insisto más que en las formas, es en el fondo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la, repito, filosofía del mandamiento? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Porque ya la realidad que hoy tenemos es totalmente distinta, pero no por eso vamos a decir que el mandamiento está anulado, sino que nos deja una enseñanza y para eso está, repito, la revelación del Evangelio, para terminar de guiarnos en un momento en el que ya no hay templo. Por ejemplo, sería magnífico, y lastimosamente no existe algo así, sería magnífico que Daniel o Ezequiel nos hubiesen dejado algún relato de la cotidianidad de ellos en Babilonia cuando no había templo. ¿Qué diríamos de esa generación de esos 70 años que vivió sin templo? A ver, ¿qué es lo que tú ves? Daniel se levantaba a orar 3 veces al día y ya está, no hacía sacrificios. ¿A dónde? ¿Con qué? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo habría sido la vida cotidiana en esos 70 años, repito, sin templo? ¿Cómo fueron reconciliados sus pecados? Y hay que estar atentos porque sé que este argumento o esta lógica la utilizan a veces los judaizantes o el pueblo judío para o a responderle a los hermanos en general cuando les dicen, oye, hoy no hay templo, ¿con qué son reconciliados tus pecados? Entonces te sacan bajo la manga. Respóndeme tú cómo hacía en la época de Daniel. Pues que a Daniel no le perdonaron los pecados porque no había templo.
Entonces, no es salir corriendo así con lógica sencilla, es que hay que verlo todo en global. Y bueno, eso es una gran incógnita, ¿no? Hombre, básicamente pudiéramos decir que por haber sido un castigo divino, no sé, repito, no sé, no lo tengo tan claro para decirte cómo fue el mecanismo exacto del tratamiento de los pecados de la casa de Judá en 70 años sin templo. O sea, ya me imagino haciendo un paper con ese título, ¿no? Tratamiento de los pecados de la casa de Judá durante la cautividad en Babilonia. ¡Wow! Severo artículo, ¿eh? Pero difícil de responder, muy difícil. Entonces, hoy, evidentemente, Hashem ha destituido el templo. Ya no hay templo, pero por una razón ya no de castigo, sino más que todo por haber venido él en persona a hacer el sacrificio una sola vez y para siempre, al haber instituido un nuevo sacerdocio que funciona ahora ya no en Monte Gerizim, ya no en Jerusalén, sino que en espíritu, en Ruach y en verdad, en Emet. Entonces, claro, ya nosotros seríamos hoy los que tendríamos que hacer una mayor conciencia de cuál es nuestro rol hoy con Mashiach y sin templo. Eso creo yo que es lo que ha faltado bueno, iba a decir cristiandad, en el pueblo creyente desde tiempos antiguos. Porque, repito, no hay una regulación clara en el Evangelio, no hay una regulación en ningún escrito apostólico, ni nada por el estilo que sirva de referencia, ni mucho menos en el resto de la historia. Entonces, claro, hasta yo siento un poco de, digamos, de temor o de decir cosas, ¿no? Pero sería genialísimo que hoy nosotros escribiésemos o pensásemos o hablásemos más abiertamente sobre cómo funcionamos hoy sin templo, sin sacrificios, pero con Mashiach. ¿Ok? Así que bueno, Javerín, lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Espero que estas reflexiones y estos comentarios nos sigan haciendo chispas allí, lluvias de ideas, ¿de acuerdo? Para seguir estudiando y escudriñando el sentido profundo que tiene cada regulación que Hashem nos dio en su palabra. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional que quieran agregar, pues antes de cerrar ya la transmisión, pues con mucho gusto. Espero que podamos seguir estudiando así en conjunto, que podamos, digamos, seguir aprendiendo los unos de los otros con las preguntas, con las inquietudes, ¿no? Aquí dice, con pollos descabezados como algunos por ahí. Bueno, no sé a qué, no conecto el comentario. Dice, Met, en Juan 4 podrá ser un lugar geográfico espiritual. Sí, tiene que ser, repito, de, digamos, de los 4 ángulos de la Tierra, ya no a través de esa regulación, porque ya cumplió su función. Y ahí seguiremos hablando un poco también acerca del sentido que tiene los mandamientos, porque no podemos pensar que por haberse ya surtido el efecto o la finalidad de los sacrificios, el templo y el sacerdocio, entonces Dios está anulando la ley. Hay que separar una cosa de otra. Hay que entender que este sistema levítico fue temporal, repito. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto no había sacerdocio levítico. La promesa fue, todos serán un reino de sacerdotes. Ojo, y ustedes serán para mí reino de sacerdotes. Luego, cuando emerge circunstancial y temporalmente el sacerdocio levítico, estaba destinado a desaparecer porque en el futuro se cumpliría la promesa de que todos seríamos sacerdotes. Entonces, no se puede pensar que Dios está anulando su palabra. De ninguna manera. Eso es una falta de lógica, creo yo, ¿no? Bueno, bien, entonces con esto vamos a terminar, Javerín. Gracias a todos por su participación, por su asistencia, por las intervenciones muy apropiadas que han hecho. Y bueno, Hashem continúe bendiciendo a su pueblo con la paz. Shabbat Shalom, Javerín, Leitraot. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.